Muy buenas tardes y bienvenidos a otro vídeo más de trasfondo de Web Vampiro. En este vídeo quiero hablaros de uno de los linajes más pequeños, más bastardos y más reducidos en importancia, pero no en su peso en el trasfondo, del clan Hekatar. Voy a hablaros, después de haberos hablado de los principales, de los Sami y los Heraldos, y de unos más misteriosos y distantes como los Nagarja, esta vez voy a hablaros de las Lamia, o de las Lamiae, como las tradujeron en Era Oscuro utilizando la asignación griega. Este clan, que surgió a comienzos de la segunda edición en el Companion de Edad Oscura Vampiro, primera edición, era un linaje bastardo de los Capadocios, del clan de la muerte, que luego se convirtieron en los Heraldos, con unos propósitos y una estructura propias y con unas funciones muy distintas a las del resto del clan Capadocio. Si los Capadocios eran místicos, eruditos y investigadores o estudiosos de la muerte, las Lamia eran soldados, guerreras, asesinas, guardaespaldas. Los Capadocios tenían auspes y fortaleza, las Lamia tenían potencia y fortaleza, representando una de las clanes y una de las líneas de sangre más violentas del juego, con dos disciplinas físicas de inicio. Pero tenían además una variante de Mortis, llamada Deimos, que hace referencia a la palabra para la divinidad griega o la pequeña semidiosa referida al miedo. Phobos y Deimos eran las dos hijas, si no recuerdo mal, de Ares, del dios de la guerra, que enviaba para aterrorizar a los soldados antes de la batalla. Y esta disciplina, Deimos, que surgió en primera edición de Edad Oscura, en el Companion, consistía en provocarle el pánico a tus víctimas y utilizar tu sangre, la sangre de la Lamia, para envenenar a sus presas. Porque como veremos, una de las tramas principales de la Lamia es precisamente esa sangre infectada que va extendiéndose como una plaga por todas sus víctimas. Luego se extendió a la segunda edición de Edad Oscura y tuvieron un leve, que a mí me gusta más cómo están pintadas, además tiene un dibujo muy bonito en esta segunda edición, en el manual del narrador. Y luego esa aparición en el trasfondo fue cobrando importancia conforme las fueron vinculando más y más a las Bahari, a las descendientes de Lilith, de la bruja, la hechicera que le enseñó por primera vez las disciplinas a Caín. Por tanto, las Lamia serían no solo una línea de sangre, serían en sí mismas una subsecta, equivalente a la Camarilla o el Sabbat posteriormente. Las Bahari serían las verdaderas sacerdotisas y cultistas de Lilith, la Madre Oscura. Defenderían el conocimiento a través del dolor, de cómo la propia Lilith sufrió y fue condenada, fue castigada por Dios, y eso le hizo más sabia y más experimentada y más inteligente. Así pues, las Lamia se torturan a sí mismas, se someten a todo tipo de castigos y privaciones con la finalidad de obtener esa supuesta sabiduría que obtuvo la Madre Oscura. Sus rituales son muy retorcidos, tienen que ver con infligirle dolor a los suyos y son de una naturaleza más bien siniestra y oscurantista. Están obviamente muy enfrentadas a la iglesia de Caín y a la energía cainita, que propugna que los vástagos descienden de Caín y que deben de guardar respeto. Para las Lamia y las Lilin, o las Bahari, como se llaman, también esa veneración de Caín sería anatema, sería herética. Y, por tanto, una de sus principales misiones serían combatir y desenraizar este culto herético, este culto de la herejía cainita. Conforme las Lamia ganaban en profundidad, se escribió que ellas habían ganado su abrazo, su entrada en el clan Capadocio, de una forma un tanto misteriosa y fraudulenta, obligando a Lazarus, uno de los antiguos del clan, que abrazara a Lilith, a la primera Lamia. Y esta primera Lamia, que prácticamente obligó a Lazarus a que le diera el abrazo sobre el altar apasionadamente del templo de Lilith, fue la encargada de expandir la línea de sangre y
formar un culto de guerreras en torno a ese templo. Posteriormente, conforme avanzan los siglos y avanza la trama de Edad Oscura, a través de aventuras como las Crónicas Giovanni, vemos como las Lamia acompañan al clan Capadocio en su caída. Y cuando los Giovanni exterminan y persiguen al clan Capadocio en su conjunto, también exterminan y persiguen a las Lamia. Aunque ellas tienen quizás la suerte o la ventaja de contar con la ayuda de algunos agentes de la verdadera Mano Negra en los que se habían infiltrado y habían comenzado a introducir cultos a Lilith y por tanto las Bahari. En el segundo volumen del libro de las Crónicas Giovanni, creo recordar que se produce en una ciudad camarilla, creo que recordar que es Londres, aunque no estoy seguro, en el siglo XVIII, la muerte o la caza de presuntamente la última Lamia. Y por tanto, esa caza de sangre, que creo recordar que era 1718, sería la fecha de extinción de las Lamia. Y por tanto, el fin absoluto de la línea de sangre. Aún así, en Vampiro 20 aniversario y en 20 aniversario de Oscura, esa línea de sangre resurgió. Y en Edad Oscura tienen una ilustración chulísima, que es esta, a ver si la puedo enseñar. Muy, muy bonita. Y recuperan esa disciplina Deimos, que luego había pasado a formar parte de Mortis, la disciplina de los Capadocios, como una senda, y ahora aquí la ponen como parte de Necromancia. La disciplina, por tanto, ya se convierte, igual que Nihilística se convirtió en una senda de Necromancia, esta Deimos se convierte en la senda de los 4 humores, o la senda también del Jardín Crepuscular, si no me equivoco. El caso es que esta senda, la senda de los 4 humores, ya no solo se concentra en utilizar tu sangre como veneno para infectar a tus víctimas o para provocar el pánico desbordante en tus presas, sino utiliza también los desequilibrios entre los 4 humores hipocráticos que luego salen en quinta edición ampliados, sanguíneo, colérico, flemático y bilioso, sí, para desequilibrar su propia sangre y crear distintos efectos, distintos tipos de veneno, algo similar a lo que hacen los sesamitas. Es una disciplina interesante, muy enfocada al combate. Esta senda, parecido a Extinción, la verdad, no es muy original. Y junto a Potencia y Fortaleza la convertían en un clan muy potente, muy agresivo. Y tengo que admitir que a mí me gustaba bastante. Yo incluso llegué a preferirlas como concepto, como por encima del conjunto del clan Capadocio. Me parecían que daban pie a personajes muy potentes, porque además introducía este tipo de culto, ¿no?, de amazonas, de guerreras, ya en la Edad Media. Luego esa idea la recuperaron un poco con las Arimanes y con las Hijas de la Cacofonía, como clanes o líneas de sangre de mujeres, pero la primera, por así decirla, serían las Lamia, y entre las tres, en 20 aniversario, las reúnen, las reconectan como si fueran las tres descendientes, las 3 líneas de sangre descendientes de Lilith. Esto es de un suplemento llamado Guía de la Mano Negra. Por último, según parece, en Vampiro quinta edición, en cultos del dios de la sangre, las Lamia resurgirán. Aunque se habían dado por muertas y por extinguidas, como el conjunto del clan Capadocio, algunas posiblemente saliendo del letargo o porque habían sido incorrectamente o erróneamente dadas por finiquitadas, resurgen de entre la nada y acuden a la reunión, a la convocatoria que hacen los miembros del clan Hecata para reagrupar las líneas de sangre de los Heraldos, los Amedi, los Giovanni y ahora las Lamia en una sola. Y ahí, por tanto, ellas se convierten y una vez más recuperan su rol de viejas guardaespaldas y viejas guerreras o soldados de este clan de eruditos y de nigromantes, que es el clan de los Heraldos o el clan Hecata, posteriormente. Creo que da pie para personajes muy importantes. Y creo que es interesante ver cómo las Bahari y las Lamia, por tanto, también han ido cogiendo fuerza y peso conforme pasaban las ediciones, hasta el punto de luego convertirse en una secta del nivel del Sabbat, y que quinta edición va a tener un suplemento. En 20 aniversario, en tercera edición tuvieron un suplemento incluso de trasfondo llamado Revelaciones de la Madre Oscura. Y eso es todo. Os animo a que echéis un vistazo a este clan, que tendrá
peso propio y sabor especial en quinta edición entre los Ekata, y a que le deis una oportunidad para jugarlo. Yo creo que incluso dentro de los ramales o los midadas de los Ekata es de los más originales junto a los Samedi, y incluso por encima de los Giovanni o los Aldos. Están muy bien, y aunque su disciplina esté muy enfocada al combate, creo que da pie a personajes chulos, interesantes, y esos conflictos de fe entre las Lilin, entre las Gorgonas, y también contra los herejes de la herejía cainita, de la iglesia de Caín. Y eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que podéis ir al foro y encontrar más información sobre trasfondo, sobre Vampiro quinta edición, sobre 20 aniversario, y os daremos la bienvenida. Buenas tardes.